Seguimos trabajando para que nuestros estudiantes tengan las mejores oportunidades en esta vida. Área de matemática, tercer grado, B, D, E y F. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema progresión aritmética. Texto escolar, página 56 a la página 59. ¿Cuántos triángulos habrá en la figura 50? Nos están pidiendo encontrar la cantidad de triángulos que hay en la figura número 50. En la figura número 1 vamos a tener un triángulo. En la figura número 2 vamos a tener 1, 2, 3, 4 y el grande sería 5 triángulos. En la figura número 3, si te das cuenta, acá hay 5 triángulos. En este triángulo interior se han graficado 4 triángulos más. 1, 2, 3, 4. Más 5 sería 9. Y así sucesivamente hasta la figura número 50. Entonces, vamos a tener acá, a 1 se le suma 4 para llegar a 5. A 5 se le suma 4 para llegar a 9 y así sucesivamente. Ahora vamos a buscar la regla de formación. Para la figura número 1, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos un triángulo. Eso es igual ¿a quién? Aquí. La razón es 4. 4 multiplicado por 1, restado con un número, me tiene que dar 1. Entonces sería 4 por 1 sería 4. Menos 3 me va a dar 1. Entonces sería 4 por 1 menos 3 es igual a 1. Para la figura número 2 hay 5 triángulos. Entonces vamos a buscar su regla de correspondencia. Sería, la razón vale 4, sería 4 multiplicado por 2. Menos 3 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 5. Entonces, acá sería 4 por 2 menos 3 es igual a 5. Y vamos a trabajar también en la figura número 3. Sabemos que la razón vale 4. 4 por 3 menos 3 me va a dar 9. Entonces, ahí está. 4 por 3 menos 3 es igual ¿a quién? A 9. Y así sucesivamente hasta la figura número 50. La regla de formación sería 4 multiplicado por ¿quién? Por 50 menos 3. Eso va a ser igual, 4 por 50 sería 200, menos 3 sería 197. Entonces, ahora vamos a ver el tema de progresión aritmética. Sea la progresión aritmética que está formado por el término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente hasta el término enésimo. Y la razón lo estamos representando con la letra D, que también se le conoce como la diferencia. Entonces vamos a encontrar el segundo término. El segundo término es igual al primer término más la razón aritmética. Ahí está. El tercer término es igual al segundo término más la razón aritmética. Entonces, el tercer término es el segundo término más la razón aritmética. Eso va a ser igual. El segundo término es igual ¿a quién? Al primero más la razón aritmética. ¿Más quién? Más la razón aritmética. Y eso va a ser igual al primer término más 2 veces la razón aritmética. Entonces, ahora vamos a encontrar el término número 4. Sabemos que todos los términos van a estar en función del primer término. Entonces, el cuarto término es igual al primer término, más 3 veces la razón aritmética. Es decir, una unidad menos del número de términos. Si acá es 4, una unidad menos sería 3. Ahora vamos a hallar el término número 5. El término número 5 sería ¿quién? El primer término, más como estamos trabajando con el término 5, entonces acá será
4 veces la razón aritmética y así sucesivamente para poder encontrar el término general. El término enésimo es igual al primer término, más, como estamos hablando de la cantidad de términos, acá vendría a ser n, 1 menos sería n menos 1, entonces sería n menos 1 por la razón aritmética. Ahora vamos a tener los elementos de una progresión aritmética. A sub 1 sería el primer término, a sub n, enésimo término, último término o también sería el término general. D es la razón aritmética, n el número de términos. Vamos con la pregunta número 1. Con el fin de prepararse para una carrera, un deportista comienza recorriendo 3 kilómetros y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 15 kilómetros? Entonces, el primer día, ¿cuántos kilómetros va a correr? 3 kilómetros. Y el último día, ¿cuántos kilómetros va a correr? 15 kilómetros. Y la razón aritmética vendría a ser 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque acá me dice, y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. Ahí está. Entonces la razón aritmética sería 1,5. Y la pregunta me dice cuántos días tiene que entrenar. Me están pidiendo el número de días que vendría a ser ¿quién? N. Entonces, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de N. Para poder encontrar el valor de N vamos a trabajar con el término enésimo. Entonces, el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Entonces, reemplazamos. El término enésimo vale 15. El primer término vale 3. N menos 1 por la razón aritmética que vale 1,5. Y ahora ese 3 pasa a restar a 15 y me va a quedar n menos 1 por 1,5. Y restamos, me va a quedar 12 y eso va a ser igual a esa expresión de ahí. Y ese 1,5 viene a dividir a 12. 12 entre 1,5 me va a dar ¿cuánto? 8. Y de ahí podemos encontrar el valor de n que vendría a ser 9. Ahora lo voy a hacer aplicando propiedad. Sabemos que las propiedades son importantes porque nos ayudan a trabajar los problemas lo más rápido posible. Entonces, voy a aplicar esta propiedad. El número de términos es igual al último término menos el primero dividido entre la razón aritmética más 1. Entonces, reemplazamos. N es igual, el último término, ¿vale cuánto? 15 menos el primer término. El primer término vale 3. Dividido entre quién? Entre la razón aritmética que vale 1,5 más 1. 15 menos 3 sería 12. Dividido entre 1,5 más 1. Eso es igual. 12 entre 1,5 es igual a 8 más 1. Y eso sería 9. Y ya tenemos la respuesta. La respuesta sería la letra D. Pregunta número 2. Una ONG se dedica a atender problemas de salud de personas en estado de pobreza. Si todos los meses se incorporan 5 personas y al final del primer mes hay 125 voluntarios, ¿cuántas personas trabajarán en la ONG al cabo de 2 años y medio? Entonces, nos están pidiendo encontrar la cantidad de personas que van a trabajar dentro de 2 años y medio. Entonces, empezamos a trabajar.
el primer mes. En el primer mes van a haber 125 personas voluntarias. Entonces se refiere al primer término. Entonces, la razón aritmética vendría a ser 5. ¿Por qué sería 5? Porque aquí me dice, si todos los meses se incorpora 5 personas más, entonces la razón sería 5. El término enésimo no sabemos. El número de términos está aquí. Me dicen que es 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años en meses sería 24 y medio año sería 6. 6 más 24 sería 30 meses. Estamos hablando de 30 meses. Entonces, ahora vamos a trabajar con la fórmula del enésimo término. El enésimo término es igual al primero más n-1 por la razón aritmética. Reemplazamos los valores. El término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término. El primer término vale 125 más n-1. N, ¿cuánto vale n? N vale 30. 30 menos 1 multiplicado por la razón aritmética que vale 5. Y eso de ahí sería 125 más 30 menos 1, 29 por 5. El término enésimo es igual a 125 más 29 por 5 sería 145. El término enésimo sería 270. Entonces ya tenemos la respuesta que sería la letra C. Vamos a la pregunta número 3. En un teatro, la primera fila dista del escenario en 4,5 metros, mientras que la octava fila se encuentra a 9,75 metros de dicho lugar. ¿A qué distancia del escenario estará la fila 16 si la distancia entre fila y fila es la misma? Entonces empezamos a trabajar. El primer término es igual a 4,5. El primer término se refiere a la primera fila. La primera fila dista del escenario en 4,5. Entonces, el primer término es la primera fila. Mientras que la octava fila se encuentra a 9,75 metros de dicho lugar. La octava fila, 9,75. Entonces, la pregunta, ¿a qué distancia del escenario estará la fila 16? Están pidiendo a qué distancia del escenario se encuentra la fila número 16. Entonces, aplicamos la propiedad del enésimo término. El octavo término es igual al primer término más 7 veces la razón aritmética. Entonces ya sabemos, es 1 menos de la cantidad de términos. Si hablamos del octavo término, entonces aquí sería 7. Reemplazamos. El octavo término es 9,75. Eso es igual al primer término que vale 4,5 más 7 veces la razón aritmética. Ese 4,5 va a restar a 9,75 y eso va a ser igual a 7 veces la razón aritmética. Restamos, sería 5,25 igual a 7 veces la razón aritmética. Ese 7 viene a dividir a 5,25 y esa división sería 0,75. Nos piden encontrar el término número 16. Entonces, el término número 16 es igual al primer término más 15 veces la razón aritmética.
Reemplazamos el primer término vale 4,5 más 15 por la razón aritmética vale 0,75. Y eso va a ser igual 4,5 más 15 por 0,75 sería 11,25. Y esta suma vendría a ser igual a 15,75. Entonces ya tenemos la respuesta. Suma de términos de una progresión aritmética. Vamos a trabajar con esa propiedad. Pregunta número 1. La dosis de medicamento de un enfermo es de 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento durará 12 días. ¿Cuántos miligramos debe tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Entonces, empezamos a trabajar. El primer día va a tomar ¿cuántos? 100 miligramos. El primer día sería 100. La razón aritmética sería menos 5. ¿Por qué es menos 5? Porque aquí me dice, y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. ¿Quedó claro? 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. Entonces la razón aritmética sería menos 5. El tratamiento durará 12 días. Eso es lo que me dicen, ¿no? El término número 12. Entonces, empezamos a hallar el término número 12. El término número 12 es igual a ¿quién? Al primer término más, aquí es 12. Sería entonces 1 menos, sería 11 veces la razón aritmética. El término número 12 es igual al primero más 11 veces la razón aritmética. Reemplazamos, sería el término 12 es igual, el primer término vale ¿cuánto? 100 más 11 multiplicado por la razón sería menos 5. El término 12 es igual a 100 más por menos sería menos 11 por 5, 55. El término 12 es igual a 45. Entonces, ahora lo que nos piden, ¿cuántos miligramos debe tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Nos piden hallar la suma. Entonces, vamos a trabajar con esta propiedad. Reemplazamos. S es igual, el primer término vale 100. Ahí está. Más el término número 12, el enésimo término que vendría a ser el término número 12, ¿vale cuánto? 45. N es el número de términos, es decir, N vendría a ser el número de días. ¿Durante cuántos días? 12 días. Entonces, N es 12. ¿Dividido entre quién? Entre 2. 100 más 45 sería 145. 12 entre 2 sería 6. Y ahí vamos a tener, S es igual 145 por 6, 870. Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta sería la letra A. Vamos a la pregunta número 2. Un objeto cae de un globo aerostático que se encuentra a una altura de 2.304 metros. Si se desprecia la resistencia del aire y además sabemos que se desplaza 16 metros en el primer segundo, 48 metros en el siguiente segundo, 80 metros en el tercer segundo, 112 metros en el cuarto y así sucesivamente. ¿A los cuántos segundos llegará a tierra? Entonces empezamos a trabajar.
hallando el término enésimo. El término enésimo es igual al primero más n-1 por la razón aritmética. El término enésimo es igual al primer término. El primer término es 16. Acá me dicen. Y además sabemos que se desplaza 16 metros en el primer segundo. Esto sería el primer término. 48 metros en el siguiente segundo. Esto sería el segundo término. 80 metros en el tercer segundo. Es decir, esto sería el tercer término. Y 112 metros en el cuarto. Esto sería el cuarto término. Entonces, el término enésimo es igual al primer término. El primer término vale 16 más n-1 multiplicado por la razón. El primer término vale 16. El segundo término es 48. De 16 para 48 se está sumando 32. De 48 para 80 se está sumando también 32. De 80 para 112 también se está sumando 32. Es decir, la razón aritmética es 32. Entonces, el término enésimo es igual a 16 más 32 por n sería 32n. 32 por menos 1 sería menos 32. El término enésimo es igual a 32n menos 16. 16 menos 32 me va a dar menos 16. Ahora vamos a hallar el valor de n. Entonces, para poder encontrar el valor de n, vamos a trabajar con la siguiente fórmula. Entonces, trabajamos con la suma de términos. La suma de términos es igual al primer término más el último término multiplicado por el número de términos dividido entre 2. La suma de todos los términos va a ser igual a 2304. Entonces, la suma de todos los términos es igual a 2304, que va a ser igual ¿a quién? Al primer término, que vale ¿cuánto? 16. Más el último término, que vale 32n menos 16, multiplicado por el número de términos, dividido entre ¿quién? Entre 2. Ahí vamos a tener, sería 2304. Eso es igual, 16 menos 16 sería 0, solo me queda 32n por n dividido entre 2. 2304 va a ser igual, 32 dividido entre 2 me va a dar 16. N por n sería n cuadrado. Entonces vamos a tener acá, ese 16 va a dividir a 2304. Esa división es 144, igual a ¿quién? A n al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, pasa con la raíz cuadrada de 144. Y eso es igual a 12. Entonces ya tenemos la respuesta, que vendría a ser la letra D. Ahí, jóvenes, acá tenemos la tarea. Aquí tengo la primera pregunta y la pregunta número 2 queda como tarea para ustedes para que puedan seguir practicando en casa y reforzando sus aprendizajes.